Bienvenidos, amigos telespectadores, a una nueva edición de nuestro programa diocesano de Par en Par, que comenzamos con un mensaje por parte de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras de don Jesús, visitaremos el santuario de Orito, donde tiene lugar una exposición sobre San Pascual Bailón con motivo del 450 aniversario de su profesión como franciscano. Seguiremos con algunas noticias venidas desde Roma sobre las actividades del Papa Francisco. Después tendremos un comentario al Evangelio del domingo y finalizaremos con breves noticias de actualidad diocesana. Muchos de ustedes sabrán que estamos viviendo a lo largo de este curso una experiencia muy interesante como tarea pastoral diocesana, que es todo un proceso de discernimiento para ir viendo a la luz de lo que el Señor nos vaya inspirando qué caminos debe seguir nuestra Iglesia diocesana, qué acentos, qué grandes compromisos de labor pastoral debemos iniciar de cara a los próximos años. En este proceso de discernimiento resulta fundamental la lectura de la palabra de Dios, la lección divina, escuchar al Señor, desde ahí revisar a nivel personal, de grupo, de parroquia y también de diócesis, nuestro seguimiento. Y a la vez el documento La alegría del Evangelio del Papa Francisco se convierte en un referente de primera magnitud. Lo digo esto porque en el conjunto de nada menos 604 grupos que a lo largo del inicio de este curso se han ido configurando para hacer este camino de discernimiento, 604 grupos a lo largo y a lo ancho de nuestra querida diócesis, una de las cuestiones que desde lo que el Papa Francisco nos pide, ese salir, ese ser una iglesia en salida, ese ser una iglesia misionera, una iglesia con las puertas abiertas, que con alegría sale a anunciar y a ofrecer y ofrece el Evangelio de Jesús, una cuestión de sumo interés y que yo creo que tendrá muchísima importancia en la tarea pastoral de los próximos años, es lo que se conoce como primer anuncio. Cómo llevar la buena noticia del Evangelio con palabra y con obras, cómo testimoniar, cómo hacer presente en el ámbito cultural, educativo, social, de todo tipo, en nuestras familias, en nuestros ambientes, en nuestra realidad, ese anuncio a los que no conocen a Jesús o aquellos que quizá conociéndolo lo han olvidado algo. Entonces, el primer anuncio, una de las grandes cuestiones para la vida pastoral de la Iglesia en estos momentos y en los años inmediatos. Lo digo no solo para seguir animando ese camino de discernimiento de grupos, parroquias, comunidades a lo largo de este año en la diócesis, sino porque concretamente desde la Delegación de Laicos este sábado se quiere plantear en una jornada de formación precisamente el gran tema del primer anuncio. Primer anuncio, gran tema para el presente pastoral y nada más. Feliz mes de febrero y feliz semana. ¿Qué tal estáis todos, amigos? Nosotros encantados de ofreceros una semana más la última edición de Par en Par, con toda la actualidad de nuestra diócesis. Hace 450 años, un joven pastor llamado Pascual merodeaba por nuestra provincia cuidando los rebaños de diferentes ganaderos. Conoció a los frailes del convento de Orito en Monforte del Cid y decidió unirse a ellos en una vida consagrada al Señor. Con el paso del tiempo, este joven pastor llegó a convertirse en uno de los santos más populares de nuestra diócesis, San Pascual Bailón. Pues bien, con motivo del 450 aniversario de su profesión religiosa, podemos visitar en Orito una exposición dedicada a su figura, que es el motivo de nuestro reportaje de hoy. Los actos de este año jubilar, dedicado a San Pascual Bailón, comenzaron en la tarde del día 2 de febrero en la iglesia de Nuestra Señora de Orito, en el término municipal de Monforte del Cid. Allí, don Jesús, nuestro obispo, fue recibido por las autoridades municipales, encabezadas por su alcaldesa, Antonia Cervera, que pronunció un breve discurso de bienvenida y agradecimiento por este evento. Después fue el superior de esta casa de hermanos capuchinos, Laureano López, quien tomó la palabra para hacer un sencillo recorrido histórico del evento que se estaba celebrando.
los 450 años de la profesión religiosa de San Pascual. Don Jesús, por su parte, hizo también uso de la palabra para incidir en los aspectos más espirituales de esta celebración, la ocasión de vivir un año jubilar y lo que éste significa para cambiar y mejorar en la vida cristiana. Seguidamente, las autoridades presentes realizaron una breve visita a la exposición que, bajo el título Yo, Fray Pascual Bailón, recoge un gran número de obras artísticas y de objetos personales relativos a este santo. Antes de iniciar la celebración de la Santa Misa, Laureano López, superior de este convento capuchino, dio lectura a la bula por la que se concede la celebración de un año jubilar con las acostumbradas condiciones para ello, al visitar esta iglesia o también la cueva de San Pascual o la ermita de la Aparición. Seguidamente tuvo lugar la celebración de la Santa Misa que presidió don Jesús junto con el vicario general, José Luis Úbeda, y el superior de los capuchinos, Laureano López, además de un buen grupo de sacerdotes. Pero, ¿quién fue San Pascual? ¿Qué podemos aprender de él? El propio padre Laureano López nos lo explica, al tiempo que José Vicente Bonete, comisario de la exposición, nos muestra lo más destacado de ella. San Pascual nace en un pueblecito de la provincia de Zaragoza, Torrehermosa, y bueno, pues de familia sencilla. A los 7 años su padre lo pone ya a cuidar las ovejas como pastor, y después, al poquito tiempo, pues viene por estas tierras de Levante, aunque aquí ahorita parece ser que llega pues ya a los 20 años. Entonces aquí se dedica como pastor un tiempo, hasta los 25 aproximadamente, en que se hace religioso, viene aquí al convento nuestro de Orito. Entonces eran los alcantarinos quienes estaban, franciscanos alcantarinos, y entonces pide la entrada como religioso. Le acogen en la orden, y bueno, pues él comienza a vivir pues una vida sencilla, una vida austera, una vida sobre todo destacándose por su devoción al Santísimo Sacramento. Ya antes de ser religioso, aquí en Orito, un poco más abajo de la calle esta, hay una ermita que se llama de la Aparición, donde tiene una aparición de la Eucaristía con algún testigo. Esos testigos testificaron de que efectivamente había sucedido. Ese documento está en Roma, nosotros tenemos aquí alguna copia, pero ese testimonio pues, de un pastor que estaba con él, pues dice que vio venir como una nube azul y un reflejo muy grande. No vieron más, pero sí que San Pascual les contó que era una aparición de la Eucaristía que había tenido. San Pascual, como digo, vive sencillamente en el convento, sin más. Esta exposición se celebra sobre todo por el 450 aniversario de la profesión religiosa de San Pascual aquí, en este convento. El convento de Orito es un sitio muy querido en toda la provincia, y entonces pues, los hermanos capuchinos querían empezar este evento, este dato histórico, pues con una exposición. Entonces esta es la exposición que con el título de Yo, Fray Pascual Bailón, pues se ha organizado para que la gente conozca más el personaje, ese personaje que con el tiempo no ha perdido su devoción, pero a lo mejor sí que hemos perdido un poco pues, ese contacto con la figura de San Pascual, ¿no? Entonces por eso se hace esta exposición aquí en el convento. Me voy a centrar un poco en lo que nosotros realmente estamos celebrando los capuchinos aquí en este lugar de Orito. En este convento, bajo la mirada de la Virgen pequeñita de Orito, es donde profesa San Pascual. Y la profesión para nosotros los religiosos es muy importante, es lo más importante diría yo, porque es cuando comienzas precisamente a ser religioso. Él entonces en este convento fue donde profesa, un 2 de febrero de 1565. Entonces, pues es una fecha que nosotros no podíamos dejar pasar. Y es lo que vamos a celebrarlo, estamos preparando una exposición y también varios actos porque también va a ser año jubilar. El señor obispo el día 2 de febrero en la misa, pues aparte de inaugurar la exposición, pues también abrirá ese año jubilar que será pues todo el año, claro. La exposición se ha hecho sobre todo con muchísimo cariño, ¿no? Porque por eso, como hablábamos, San Pascual es una figura
sobre todo entrañable, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hemos pretendido hacer es una selección muy, digamos, exquisita de piezas que sean muy significativas con San Pascual. No solo las piezas son parte de la exposición, sino el entorno. El entorno es el propio santuario, el propio convento donde él profesó. Entonces, por eso la exposición se divide en dos partes, en la iglesia del convento y en el claustro. La iglesia donde profesó y el claustro donde hizo su vida religiosa. En la iglesia se ha pretendido un poco introducir a las personas a la vocación franciscana de San Pascual. Por eso ahí encontraremos piezas que no son simples, o sea, no son solo imágenes de San Pascual. En ella encontraremos su vocación desde San Francisco, pasando por San Pedro de Alcántara, el fundador de este convento, y el beato Andrés Gibernón, que fue compañero suyo en este mismo convento. Y, por supuesto, la Virgen de Orito, ante la misma imagen que él profesó. Y luego, en el claustro, pues ya encontramos piezas pues ya desde un punto de vista histórico, en el que vemos reliquias suyas, directas del santo. Podemos ver el cartapacio, un manuscrito propio suyo, podemos ver su cordón, incluso el bastón que utilizó como pastor. Después encontramos un recorrido iconográfico. A San Pascual siempre lo recordamos vestido de fraile con una custodia, pero los artistas durante muchos siglos lo han representado de varias maneras. Y luego todo lo relacionado con San Pascual, lo más importante, la relación de San Pascual con el pueblo de Monforte, que es donde está Orito, en el que también este año celebran el aniversario que lo proclamaron patrón de Monforte. Y por último, un pequeño recuerdo importante a los capuchinos, que son los que han mantenido este lugar no solo como un lugar de peregrinación a San Pascual, sino como un sitio de fe y como santuario. San Pascual, como le he dicho, pues viene a esta diócesis de joven. Él primero pues vive en algún pueblo por aquí de alrededor, pero él se centra aquí es donde se centra, aquí es donde encuentra trabajo y sobre todo donde también parece ser que tuvo las experiencias como más fuertes de su vida en cuanto a apariciones de la Eucaristía, por lo menos testimoniadas, con testigos, hay testimonios. Y bueno, pues esa devoción a la Eucaristía, ese estar aquí, pues después ha ido repercutiendo mucho en la gente de aquí, porque a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, pues San Pascual como ha influido mucho en estas tierras, sobre todo en el aspecto espiritual, incluso haciendo milagros, incluso en vida. La exposición podéis visitarla durante todo el mes de febrero, estará abierto todos los días, desde por la mañana, desde las 10 hasta la 1, y por la tarde desde las 5, 4 y media, 5, como es el convento, hasta las 7 o por ahí, 7 y media. Es un lugar habitado, con lo cual estará siempre, como veis, hay una gran oportunidad para verla y hay muchas horas durante todo el día, no estará cerrada ningún día y creo que es una ocasión muy importante y muy aconsejable el venir a ver esta exposición. Yo en lo que he leído, en lo que leo, en lo que medito, porque yo trabajo en la cueva de San Pascual, estamos dos religiosos, un día vamos uno, otro día otro, y entonces estando allí, pues con él, yo llevo aquí 2 años y un poquito, y entonces pues uno se va dando cuenta, va aprendiendo, va tomando cariño al santo, pues lo va conociendo, y yo desde luego lo que pienso que se puede aprender de él es su sencillez, su simpleza, pero al mismo tiempo ese ponerse en manos de Dios como él se puso. Y sabemos que cuando uno se pone en manos de Dios, pues Dios hace maravillas con la persona que se... Por eso yo destacaría esto, y sobre todo destacaría el que podemos aprender es su gran devoción a la Eucaristía, cómo él fue toda su vida. La Eucaristía fue la luz de su vida. Cuando los pastores le preguntaban, ¿pero tú por qué quieres ser religioso? ¿Pero tú por qué quieres entrar en el convento? Pues él siempre decía que él quería vivir donde vivía el Santísimo, donde estaba el Santísimo Sacramento. Bajo ese techo él quería vivir y gastar su vida. Y así lo hizo, así fue como gastó su vida en la devoción a la Eucaristía. De hecho, como sabéis, es patrono de todos los congresos eucarísticos, de todas las asociaciones eucarísticas.
Religiosos de todo el mundo hacían cola en la Basílica de San Pedro para celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Todos querían conseguir un buen sitio en la misa que iba a celebrar el Papa Francisco. Me parece fabuloso, porque está el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Ancianito, del Enfermo, también el Día de la Vida Consagrada. I feel so happy and blessed because the first time I've been longing to see the Pope, and it's a blessing for us to celebrate Mass with our Father. La ceremonia comenzó con una procesión solemne con velas encendidas dentro de la basílica. En su homilía, el Papa explicó cómo la obediencia da sentido a la vida de los religiosos. Per un religioso, progredire significa abbassarsi nel servizio. El Papa también pidió a los religiosos que no vivan su vocación de una forma light, ni que hagan de ella una caricatura. Una caricatura nella quale si attua una sequela senza rinuncia, una preghiera senza incontro, una vita fraterna senza comunione, un'obbedienza senza fiducia e una carità senza trascendenza. Además del coro de la Capilla Sixtina, un arpa acompañó la ceremonia. Hizo varios solos a lo largo de la misa y su música llenó la basílica. Esta ceremonia es uno de los eventos principales del año dedicado a la vida consagrada, que concluirá dentro de un año, el 2 de febrero de 2016. Ya sabéis que en tiempos de Jesús la lepra pues era una enfermedad incurable que producía marginación al leproso. Nadie podía tocarlo, nadie se podía acercar. Y esto, fijaros, el leproso del Evangelio lo sabía. ¿Y él qué es lo que hace? Pues no se cae en la desesperanza, sino que se acerca a Jesucristo. Y esa es una lección muy bonita y muy importante para todos nosotros. Porque cuando estamos en una situación difícil en nuestra vida, en una situación, pues vivimos humanamente hablando, que parece que no encontramos salida. ¿Qué es lo que hacemos? Pues el leproso se acercó a Jesús y no se arrepintió, nunca se arrepintió. Acerquémonos nosotros también a Jesús y como el leproso quedaremos sanos de nuestro corazón, sanos de nuestro espíritu y nunca, nunca nos vamos a arrepentir. Agradecemos a Juan Bautista este comentario sobre el Evangelio del domingo. Con él y con algunas noticias breves de actualidad diocesana nos despedimos por hoy. Muchas gracias como siempre por vuestro tiempo y por vuestra atención. Y ya sabéis que si Dios quiere volveremos a estar con vosotros dentro de 7 días aquí en vuestra emisora local o comarcal. Hasta entonces. Este año, por especial voluntad del Papa Francisco, está dedicado a la vida consagrada. Un numeroso grupo de religiosos celebró el sábado día 24 de enero una jornada de convivencia en el centro salesiano de El Campello. En ella estuvo presente Luis Ángel de las Heras, claretiano, que es el presidente nacional de la Confederación de Religiosos, con quien pudimos conversar brevemente. Un año dedicado a la vida consagrada es un año para dar gracias por este don del Espíritu a la Iglesia, para que la vida consagrada sea conocida, mejor conocida de lo que es hasta ahora, y para que también los propios consagrados nos demos cuenta de lo importante que es ser fieles a nuestra vocación y a nuestra misión. El Papa ha tenido un especial interés en este año de la vida consagrada porque quiere agradecer a todos los consagrados y consagradas del mundo toda la inmensa tarea que están haciendo y quiere apoyarlos y que la Iglesia, pues en todos los lugares donde están los religiosos, pues los apoyen también. En España hay unos 45.000 religiosos y religiosas. Ellas son mayoría, son 35.000 religiosas y unos 10.000 y pico religiosos, ¿no?
Y en la diócesis de Orihuela-Alicante, los últimos datos que tenemos son de 624 religiosos y religiosas. Hoy estamos reunidos aquí, religiosos y religiosas de la diócesis de Orihuela-Alicante, que celebran su asamblea y quieren, con motivo de este año de la vida consagrada, reflexionar sobre lo que significa este año y quieren también intercambiar con el presidente de Confer Nacional pues qué caminos o qué derroteros sigue ahora mismo la vida consagrada en España. Esa es la razón de esta reunión. Les he dicho a estos hermanos y hermanas por qué caminos debemos caminar la vida consagrada en estos tiempos. Sobre todo son caminos de coherencia, de alegría y de compromiso. En otro orden de cosas, nuestro obispo, don Jesús Murgui, prosigue con su visita pastoral a las parroquias del Arciprestazgo número 1 de Alicante. Hoy es domingo 25 de enero y la comunidad que recibe al obispo es la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia. Al inicio de la misa, don Jesús es saludado por su párroco Felipe Martínez. Están también presentes en el altar José Luis Úbeda e Isidro Hernández, vicarios general y de zona, respectivamente, así como Jesús Rosillo, secretario particular del obispo. La asamblea, tras escuchar la palabra de Dios y la homilía, proclama con solemnidad el credo, al modo en que se hace en la liturgia de la noche de Pascua. Tras la comunión, y antes de despedir la celebración, un grupo de niños tiene un gesto a la par simpático y generoso. Ofrecen al obispo varios balones de fútbol para que el propio don Jesús los regale a quien estime oportuno. Eso es lo bonito. Ya veréis cómo se alegran. Además son unos balones fantásticos, Después, como es su costumbre en la visita pastoral, el obispo dedica un buen rato a dialogar con los asistentes a este acto. Es el momento de escuchar propuestas o comentarios sobre los temas más variados, así como de responder a algunas preguntas que se le formulan. Varias familias de inmigrantes expresan su satisfacción por sentirse integradas en la comunidad parroquial. La visita concluye con un saludo personal a los asistentes, alguna que otra fotografía con ellos y con la firma y sello de los libros parroquiales.